Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Soy el Arcángel Miguel. No dejaría de estar aquí hoy para hacer una invitación muy especial, para estar juntos hoy, en el momento en que conocerán para una gran meditación, para que las energías que vienen hoy sean aprovechadas por todos ustedes. No necesitas nada más que presencia y corazón. La intensidad de las energías que están llegando es inmensa y realmente está causando muchos cambios. Los cambios en el pensamiento, los cambios en la acción, están poniendo la verdad en primer plano en muchos casos. Así que el momento es ahora una llamada de atención, por lo que verás, oirás, sabrás y sobre todo, cómo interpretarás todo lo que venga. Mis hermanos no están aquí jugando a decir palabras bonitas, el momento es muy serio, porque es el momento que está proporcionando la caída total de máscaras. Porque cuanta más luz, menos sombras, no hay nada más que ocultar. Así que no te decepciones, no te alarmes por muchas cosas que verás y oirás. Ustedes son conscientes de lo que está sucediendo, de hecho también están recibiendo estas energías y están llegando a ver muchas cosas, refiriéndose a ustedes mismos, de una manera más dura, más incisiva. Pero todo esto está planeado, todo esto es conocido por nosotros. Cuanto más viene la luz, más se transforma, más trae conciencia, más trae la verdad. Desafortunadamente, muchos son incapaces de aceptar sus propias verdades. Es como si todas tus faltas estuvieran rebotando frente a ti, haciendo muecas y riéndose de ti, y está molestando a muchos. Pero puedo decir que no tiene sentido que te resistas, tratando de hacer desaparecer estas pequeñas cosas que están apareciendo allí sin amor, porque cada uno de estos problemas inanimados que aparecen ante ti, si los miras con ira, con odio, con falta de amor de cualquier tipo, nota que crecerán, se harán más fuertes y comenzarán a molestarte más y más. No somos nosotros los que te traemos estas pequeñas cosas, digamos que son hábitos, costumbres, partes del propio carácter que pones en el fondo del cajón, pero que de vez en cuando salen a la luz. Pero seguro, son hábitos, costumbres que no alimentan la luz. Así que están ahí fuera, rebotando frente a ti, mostrándote que necesitas destruirlos. Pero no los está destruyendo enojadamente, tratando de agarrar una zapatilla y golpearlos, no servirá de nada, no son físicos, son cachorros de éter formados por ti mismo. Entonces, ¿cómo vas a autodestruirte? Por supuesto, incluso puedes autodestruirte, pero ¿de qué servirá? El problema seguirá ahí. Así que la mejor manera de vivir con estos niños libertinos, que se ríen de ti todo el tiempo, es aceptarlos con amor, aceptar que representa un lado de ti no muy hermoso. Pero que necesitas enfrentarlo de frente, necesitas cambiar, necesitas mejorar y cuando tomas esa decisión y comienzas a hacer donde mejorar, la pequeña criatura pierde su fuerza. Ya no tendrá un tamaño lo suficientemente bueno para seguir haciendo caras, será tan pequeña que se autodestruirá. Y para ese momento habrás aprendido tu lección. Si mantienes tu trato contigo mismo, no lo vuelvas a repetir, la pequeña criatura nunca volverá. Ahora, si olvidas y retroalimentas el mismo sentimiento, se levantará de las cenizas y volverá a hacer muecas. Entonces, mis hermanos, ¿qué quiero decir con todo esto? No te limites a mirar a los demás, mírate a ti también, el proceso le está pasando a todos, no hay selección. La luz llega a cada pedacito de este planeta habitado o no, y transforma ese punto en más luz, apagando las sombras, haciendo la limpieza que hay que hacer. No tiene sentido que te escondas. Y en cuanto a los demás, no sirve de nada que pelees, trabajes, hagas que suceda en relación con el otro. Depende de cada uno de ustedes mirarse con amor antes de atacarlo. Recuerda, no, yo también estoy pasando por esto, solo que tengo conciencia y puedo controlar a los pequeños.
Pero este frente a mí aún no tiene conciencia y no puede manejarlo. Así que míralo con amor, míralo con luz, en ese momento en que veas toda su intemperancia, todos los puntos negativos que está emanando, solo míralo con amor y cúbrelo con luz, más luz. Debido a que llegará un momento en que también se molestará, puede que no tenga conciencia hoy, pero puede tener mañana. Y si dices palabras positivas, si miras toda esa explosión de tonterías de una manera amorosa, él recordará que tenía un apoyo en ti, un refugio seguro. Ahora, si entras en el juego y bajas tu frecuencia para pelear con la suya, entonces todo no es apto, bajarás tu frecuencia, aumentarás el tamaño de tus niños pequeños y no te ayudará en absoluto, solo te desequilibrará. Así que mis pilares de luz, ya sea luz, no el polo donde está la luz, son efectivamente luz. Para muchos no es fácil callarse, pero es lo que hay que hacer. Ahora tampoco sirve de nada callarse y adentro, estallar de odio, no sirve de nada, la sensación emanaba. Así que ese es tu papel, no es un papel fácil, porque necesitas lidiar con tus criaturas y las de los demás. ¿Es fácil? No. Ahora nunca lo olvides, en el momento del combate, pide nuestra ayuda. Para que podamos ayudarte a permanecer en la luz, emanar solo luz y ayudar a ese hermano. No importa lo que sea para ti, es un hermano a mantener, sabiendo que eres un refugio seguro para él, no un agregador de su desequilibrio. Ese es el papel de un pilar de luz, mantener el equilibrio. En cualquier situación no se puede desequilibrar, no se puede bajar al nivel de quien está desequilibrado, este es el papel de un pilar de luz. Y tengan la seguridad de que cada vez que hacen eso, caminan un poco hacia adelante en dirección a la luz y tiran de quien esté alrededor. Porque tu fuerza atrae a los que te rodean, tirando de ellos también. Así que este es un momento delicado en el que debes tener mucho cuidado. Ten mucho cuidado cuando vayas a hablar con alguien, no entres en la energía de los que se quejan de todo, hablan mal de todos, no prestes atención, desafinados. Piensa en un lugar hermoso, piensa en el canto de los pájaros, el ruido de las aguas, un animal emitiendo sonido, desentona de lo que estás escuchando. Y si el otro se queja, no me estás escuchando. Oh, lo siento. Estaba aquí viajando en mis pensamientos. Y eso es todo, el momento se fue, no te metiste en esa melodía. Evita entrar en estas sintonías, no sirve de nada que te enojes con aquellos que solo hablan mal de los demás, que solo se quejan. Porque cuando estabas enojado, lo igualabas. Así que fuera de tono, cierra los ojos y entra en tu mundo rosa, fantástico, hermoso y maravilloso y déjate hablar contigo mismo. Es mejor ser alguien grosero, que no escucha lo que dice el otro, que ser una persona amable y siempre tener el ambiente ahí abajo. Ya sea para ellos grosero, porque solo te protegerás, no estás obligado a escuchar muchos lloriqueos y quejas, no estás obligado a escuchar a alguien quejándose todo el tiempo hablando mal de los demás, criticando, no estás obligado. Eso no es ser amable. Eso es ser tonto, porque escuchando lo que dice, lo sintonizas y automáticamente te desequilibras, porque te duele. Así que ese malvado, cortésmente, dale la espalda y deja que hable consigo mismo. O entra en tu mundo rosa, quédate allí solo en la presencia, en el cuerpo, no en la mente. Mis hermanos necesitan ser un poco más inteligentes, necesitan cuidarse mejor. Amar al otro no es aceptar al otro por completo dañándose unos a otros. Deja que el otro sea como es, pero no tienes que igualar su energía, porque entonces estás renunciando a tu caminar debido al otro. Oh, necesito prestar atención, ¿por qué? ¿Necesitas prestar atención a alguien que solo se queja? Te estás enfocando indirectamente en lo que habla y lo peor, él sigue hablando. Porque escuchas cada vez que habla, estás allí como una pequeña muñeca, escuchando todo, así que él sigue hablando. Ahora, si empiezas a levantarte y te vas,
él comenzará a darse cuenta de que no te gusta lo que habla e indirectamente lo estarás ayudando porque dejará de hablar. Pero si todavía quieres seguir hablando por tiempo, su problema, ya no estarás escuchando. El amor de mis hermanos no es eso, el amor es mirarte en primer lugar. Y tampoco está tratando de cambiar al otro, necesita aprender que necesita dejar de decir tonterías, no eres tú quien le enseñará eso. Es innecesario porque él no te escuchará. Aprende, no conectes con esta armonía, porque en el mundo de hoy es lo que más hacen, quejarse, hablar mal, criticar, juzgar, discriminar. Esta es su manera, son los niños pequeños que se les muestran y se rebelan contra ellos, no saben cómo tratarlos. Solo que no olvides un punto, la luz venidera está ampliando la conciencia. Entonces llegará un momento en que comenzarán a entender todo esto que hacen mal. Pero cada uno en su propio tiempo, cada uno a su manera, cada uno a su manera. No serás tú quien les muestre, cada alma necesita tener su aprendizaje, en su tiempo. Elegiste un camino, elegiste aprender mucho, ellos eligieron no hacerlo. Así que tienes que vivir su tiempo, no igualarlos, tomaste decisiones, elegiste aprender, elegiste buscar el cambio. Así que estás mucho más avanzado, no quieres que lleguen al punto en que tú estás, tal vez algún día vengan o no, será su elección, no la tuya. Así que para cerrar, mira, presta atención a cada momento. Eso es lo que está sucediendo ahora, cuidarse a sí mismo, cuidar de destruir a sus hijos pequeños y no alimentar a otros. ¿Quieres ayudar? Habla palabras bonitas, habla palabras dulces, pide nuestra ayuda. Entonces rompes toda esta secuencia y sigues ayudando a un hermano. No olvides eso, ahora mismo es lo más importante que tienes que hacer. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide los Asita.